Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial de Sinérgica. Hoy aprenderemos a desarrollar un menú centrado horizontalmente utilizando Margin. Para iniciar, nos basaremos en esta referencia que tiene un menú con 3 botones. Lo primero será analizar la estructura del HTML y el primer elemento que utilizaremos es un div que nos servirá para agrupar todos los elementos y evitar que se mezcle con otras secciones. Después utilizaremos la etiqueta nav que nos permite indicarle a los navegadores que se trata de un menú. Más tarde utilizamos la etiqueta ul para indicar que se trata de elementos de una lista desordenada. Después utilizamos la etiqueta li para indicar cada artículo de la lista. Y por último utilizamos la etiqueta a para nombrar los enlaces. Iniciaremos el proyecto creando la estructura del sitio web que vamos a trabajar. Lo primero es crear el archivo index.html en la raíz del sitio. Creamos la carpeta de imágenes y la carpeta CSS para los estilos. Dentro de la carpeta de CSS creamos una carpeta que nos servirá para guardar todos los elementos de estilo que vayamos a utilizar. Por otro lado, debemos de recordar que todas las carpetas deben de tener un archivo index.html para resguardo de los contenidos. Abrimos el archivo index.html de la raíz del sitio. No debemos olvidar de que es indispensable que todos los documentos HTML tengan un título. En este caso vamos a seleccionar uno que tenga relación con el material que vamos a trabajar. Después creamos el espacio para los elementos dentro de la etiqueta body. Analizamos la estructura y vemos que el primer elemento es el div de clase contenedor. Insertamos un div dentro de la página y en la clase le añadimos el nombre contenedor. Eliminamos el texto que no vamos a utilizar y creamos espacio. Analizamos nuevamente la estructura y vemos que el siguiente elemento es la etiqueta nav. En el panel seleccionamos el botón Navigation y en el cuadro de diálogo escribimos el ID menú superior. Eliminamos nuevamente el texto que no vamos a utilizar y regresamos a analizar la estructura. Ahora tenemos la etiqueta de lista desordenada. En el panel de insertar seleccionamos UL y añadimos la clase. Creamos el espacio suficiente para ingresar los elementos de la lista. Vemos en la estructura que tenemos 3 elementos de lista. Regresamos al HTML e insertamos un LI y vamos a añadir la clase item. Copiamos la etiqueta que acabamos de crear y la pegamos 2 veces más. Dentro de la primera etiqueta insertamos un hipervínculo. En el texto pondremos inicio. En el vínculo inicio.html. En el destino seleccionamos self y como título pondremos ir a la página de inicio. En el índice de fichas escribimos el número 1. Seleccionamos la segunda etiqueta LI e insertamos un hipervínculo dentro de ella. El texto será quiénes somos. El vínculo será quiénes-somos.html. El destino nuevamente self. En el título pondremos ir a página quiénes somos. Y en el índice de fichas escribimos ahora el número 2. Presionamos aceptar y seleccionamos el tercer elemento de lista. Nuevamente insertamos un hipervínculo. En el texto escribimos contacto. En vínculo ponemos contacto.html. Destino nuevamente self. En el título ponemos ir a la página de contacto.
y en el índice de fichas escribimos el número 3. Presionamos aceptar y con esto hemos finalizado la estructura HTML del menú de navegación. Ahora procederemos a crear los comentarios de HTML que nos servirán para guiarnos y al final de la sección para saber claramente dónde es que termina este contenido. Con esto terminamos la estructura del HTML. Podemos ver que tenemos un menú de navegación con 3 elementos de lista y 3 enlaces. Posteriormente abrimos el explorador de archivos y el archivo index.html para verificar que la estructura sea correcta. Luego creamos un archivo CSS. Vamos nuevamente al menú superior y lo guardamos como estilos.css en la carpeta de CSS. Regresamos al archivo index.html. En el menú superior de herramientas seleccionamos CSS y adjuntar hoja de estilos. Buscamos el archivo CSS que creamos y presionamos aceptar. Con esto hemos enlazado la hoja de estilos a nuestro HTML. Para facilitar la visualización vamos a seleccionar en el menú superior la opción Ver, luego Dividir y después la opción Código. Posteriormente seleccionamos la opción Estilos en la pestaña superior y ahora podemos ver simultáneamente el HTML y el CSS. Creamos el encabezado con un comentario de CSS para identificar la sección que estamos trabajando. Escribimos el título e iniciamos con los selectores. El primero será div.contenedor. Abrimos y cerramos corchetes y vamos a asignar un color de fondo. Ahora pondremos los estilos del nav. Escribimos nav hash menú guión superior y abrimos y cerramos corchetes. Dentro escribimos la propiedad background-color, dos puntos, y seleccionamos el color morado. Después, el selector para la etiqueta UL de clase lista-enlaces. Abrimos y cerramos corchetes y escribimos un color de fondo, background color y el color naranja. Agregamos el selector LI de clase ítem, abrimos y cerramos corchetes y agregamos la propiedad background color y el color verde. Por último, añadimos la clase de los hipervínculos. Escribimos a.enlace, abrimos y cerramos corchetes y añadimos la propiedad background color y el color magenta. Como no hemos escrito esta clase en el HTML, la añadimos en este momento. A cada etiqueta A le añadimos la clase enlace. Grabamos el archivo HTML y CSS y previsualizamos en el navegador.
Ahora añadimos la propiedad Display al selector LI y el valor Inline Block para que los elementos del menú se coloquen horizontalmente. Grabamos y visualizamos en el navegador. También añadiremos la propiedad Display Inline Block a los enlaces. Posteriormente añadimos padding para evitar de que el texto se pegue al borde de la caja. Grabamos y previsualizamos. Añadiremos un borde redondeado utilizando la propiedad border-radius y el valor de 8 píxeles. Ahora eliminaremos el padding automático de UL utilizando la propiedad padding y el valor 0. Grabamos y previsualizamos. Con esto logramos de que se elimine el espacio automático que crea en la lista. Ahora añadiremos la propiedad margin, el valor 0 para arriba y abajo y 15 píxeles para izquierda y derecha. Grabamos y visualizamos en el navegador. Con esto hemos separado los botones para que no se vean muy pegados. Después vamos a centrar el menú principal, agregamos la propiedad width y un valor que consideremos que contiene a los 3 hipervínculos que creamos. Probamos con 300 píxeles y luego añadimos la propiedad margin, 0 como primer valor para arriba y abajo y auto para izquierda a derecha. Grabamos. Vemos que el valor de ancho que le dimos no es suficiente para contener a los 3 botones. Regresamos al CSS y modificamos el valor de ancho calculando que quepan los 3 botones. En este caso probamos con 414 píxeles. Grabamos y actualizamos. Vemos que ahora sí es suficiente para contener los 3 elementos de la lista. Por último, añadimos al div de clase contenedor un padding de 10 píxeles para separar los botones de la caja que lo contiene. Grabamos y actualizamos. Con esto hemos finalizado la creación y aplicación de estilos para un menú horizontal que está centrado dentro de una página web. El inconveniente que tiene este sistema es que si cambiamos cualquiera de los contenidos de los enlaces, tenemos que modificar el ancho del nav que está centrado para que alcance a contener los 3 elementos. Con esto finalizamos este tutorial. Si tienen observaciones o sugerencias, por favor, déjenlos al final de esta página.